Bendiciones, de nuevo este servidor llamado George Sarco, trayendo este mensaje titulado 6 cosas que Dios no puede hacer. Y me dirás, Joel, si tenemos un Dios omnipotente, la Escritura nos enseña que hay un Dios que todo lo puede, ese Dios que yo alabo y ese Dios que tú alabas. Pero déjame decirte que cuando en Génesis 28:3 nos está diciendo y nos está dando la palabra que tenemos un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, a un Dios que no hay nada imposible para Él, déjame decirte que eso está hablando de lo creado. Por ejemplo, Dios puede crear el mundo, de hecho lo creó. Dios creó el ser humano. No hay nada imposible para Dios cuando se habla de la creación. Por ejemplo, el problema lo tenemos nosotros, que creemos es más fácil para Dios calzar una muela que hacer una muela nueva. Y eso depende de nosotros. Creer que para Dios es más fácil calzar una muela que hacer una muela nueva. Ya eso depende de nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible en esta forma. Pero tenemos que entender a Dios en el ser de Dios. En el ser de Dios hay varias cosas que Dios no puede hacer, aunque Él quisiera. En este video vamos a presentar 6 cosas que Dios no puede hacer, aunque quisiera. No las puede hacer, porque no lo pueden obligar. Dios no quebranta su palabra. Estas 6 cosas que Dios no puede hacer, la sexta te sorprenderá. Y es la que más me encanta a mí. La sexta, la número 6. Porque hay más cosas que Dios no puede hacer. Pero la 6 es muy importante para nosotros. Aquellas personas que seguimos el cristianismo, la voz de Dios. Por ejemplo, tenemos la primera. Tenemos la primera que la vemos en Hebreos 6:18, donde las Escrituras nos afirman que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Entonces tú no puedes obligar que Dios mienta. Sencillamente porque tenemos un Dios omnipotente y que Dios todo lo puede. No, Dios todo no lo puede hacer en el ser de Dios. Te estoy presentando a la primera, que Dios no puede mentir. No podemos obligar a Dios porque hay un término de omnipotente. Para Dios todo es posible cuando se habla de lo creado. Pero en el ser de Dios no lo podéis obligar que haga cosas porque es omnipotente. No podemos obligar a Dios. Entonces, la primera cosa que Dios no puede hacer es que Él no puede mentir. Es imposible que Él mienta. Lo segundo que Dios no puede hacer lo podemos ver en 1 de Juan 3:9, donde las Escrituras nos enseñan que Dios no peca, porque el hombre que es renacido de nuevo, la simiente de Dios entra en él y por lo tanto ese hombre no peca. Esto quiere decir que Dios no peca. Nos da a entender que la naturaleza del ser de Dios no está en el pecado. Por eso es que en la cruz, cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto hay que entenderlo. Dios no abandonó a Jesús. Jamás. Dios lo que le quitó fue el Espíritu Santo para poder introducir el pecado y así de esta forma quebrantar el sistema inmunológico de Jesús, para que Jesús pudiera recibir la enfermedad. Porque Jesús, el sistema inmunológico de Jesús, presta atención, el sistema inmunológico de Jesús era al 100%, porque Jesús no había pecado. Adán, antes de caer, tenía el sistema inmunológico del 100%, pero por transcurrir en el pecado es quebrantado y por eso es que el hombre se enferma. Entonces, Dios tenía que obligatoriamente poder introducirle el pecado para quebrantar a Jesús y poder introducir la enfermedad. Porque si Jesús recibe primero la enfermedad de parte de Dios, la rechaza. Porque el sistema inmunológico de Jesús era el 100%. Entonces Dios coloca primero el pecado para después meterle la enfermedad. Porque Dios no habita en el pecado. Entonces tenía que sacar el Espíritu Santo para poder introducir el pecado. Por esta parte, Dios no puede pecar. Porque la simiente del ser de Dios no está en el pecado. Lo primero que vamos a ver es que Él no puede mentir. Lo segundo que podemos ver es que Él no puede. Te lo vuelvo a repetir, no obligues a Dios a hacer lo que Él no puede hacer. Él no puede pecar. Lo tercero que podemos ver que Dios no puede hacer, Salmo 89:34, cuando la palabra nos afirma que Dios no puede quebrantar su pacto. Déjame decirte, te han enseñado que el hombre tiene que pactar con Dios, y ese es el peor error de la iglesia cristiana, porque la Biblia me enseña a mí que el menor no puede pactar con el mayor. Nosotros los hombres o la creación hace voto con Dios, y si a Dios le parece
pactar contigo de lo que tú le dijiste, lo pacta. Y en el instante que Dios pacta, se tiene que dar. O para bien, que sí, o para mal tuyo, según tú, pero para Dios bien, Él no. Pero Dios no puede quebrantar su pacto. Dios no quebranta su palabra. ¿Y por qué te digo devoto? Porque te han enseñado o no han enseñado que vamos a pactar con Dios. Y Dios no va a pactar contigo si no está de acuerdo con lo que tú le dijiste. Para que sepas. Tú no puedes obligar a Dios a pactar contigo. Porque si Dios no está de acuerdo contigo, no pacta. Y punto. Por eso es que le dicen el Dios de pacto. Porque lo que tú le presentas y a Él le parece bien que es para tu beneficio, Él lo pacta y lo ejecuta a través del Espíritu Santo en esta dispensación. Lo tercero que podemos ver es que Dios no quebranta su pacto. Es imposible que lo quebrante. Escucha esto, ya te lo de espíritu. Cuando Dios te dice que sí, no te podrás ir de este mundo, no te puedes morir sin ver la promesa. Si no, preguntarle a Abraham, que vio nacer a Isaac, vio nacer a los hijos de Jacob, la promesa que Dios le había dado a él, y después murió. Pero jamás y nunca Dios le quitó la vida a Abraham sin que él viera la promesa que él le prometió, porque él cumplió su pacto. Tienen que entender el ser de Dios. Lo cuarto que Dios no puede hacer, déjame decir, ni que quiera, ni que te portes mal, Dios lo puede hacer, es abandonarte. Jamás Dios podrá abandonarte. Te pudo haber abandonado tu esposa, te pudo haber abandonado tu papá, te pudo haber abandonado tus hermanos, te pudo haber abandonado tu madre. No te sientas huérfano. Toma tu posición como hijo y recuerda que Dios siempre estará contigo en las buenas y en las malas. Dios no podrá abandonarte nunca, jamás. Dios te podrá abandonar. En el ser de Dios no deja abandonar a nadie. Es tanto el amor que te tiene y se puede comprobar en la cruz cuando entregó a su hijo. Porque no te podía abandonar. Tuvo que sacrificar a su hijo para poder salvarte a ti del infierno eterno, de una condenación que no fue por culpa de él, fue por culpa de nosotros, el hombre, que fue Adán, que fue el primero que cometió el daño. Y por causa de Adán, todo lo que viene de Adán para abajo tiene el mismo daño, que es la muerte en condenación. Por eso es que la Biblia nos enseña bien claro: por un hombre fuiste destituido, este es Adán, mas por el otro soy vivificado, este es Cristo. Adán te condena y Dios por medio de Jesús te salva de la condenación. Lo quinto que Dios no puede hacer es arrepentirse. Números 23:19, donde podemos ver que el Dios que nosotros adoramos, que el Dios que nosotros le servimos, no se arrepiente. Jamás. Si Dios te dijo, mira bien, que lo iba a hacer contigo, aunque tu pastor, aunque tu líder, aunque tus padres, aunque tu comunidad no lo crea, ten por seguro que Dios lo va a hacer, porque de lo vil lo saca para menospreciar a los sabios, aquellos que se lo dan. Por eso que tienes que estar seguro de lo que Dios te dijo, porque Dios no se va a arrepentir de nada. Si Dios dijo que lo iba a hacer contigo, lo hará. Si Dios dijo que te iba a bendecir, te bendecirá. Si Dios dijo que te va a amar, te va a amar. Si Dios te dijo que siempre estará contigo, siempre va a estar contigo, porque Dios no se arrepiente, Dios no quebranta su palabra. Si Dios dijo que te iba a dar un hijo, te lo va a dar. Si Dios dijo que te iba a dar una esposa, te lo va a dar, porque Él no se arrepiente de lo que dice. Cuando Él lo dice, está seguro de lo que lo va a hacer. Y como te prometí, la mejor está en Jeremías 31:3. Escucha, Dios jamás dejará de amarte. Nunca, 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 nunca. Para Él siempre será su hijo. Aunque Él no tenga favorito, siempre te va a amar. ¿Sabes por qué? Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni las potestades, ni principales, ni nada creado podrá separarte del amor de Dios. Eso es una garantía que Dios te entrega y que te da. Dios nunca podrá dejar de amarte, porque déjame decirte algo. Dios es Dios sin el hombre o con el hombre. Y desde el huerto del Edén protegió al hombre cuando colocó 2 querubines para proteger el árbol de la vida que representa a Jesús. ¿Sabe qué? Quien se separa del amor de Dios somos nosotros mismos, porque Dios siempre está en su trono. Por eso es que Dios nunca te va a mentir. Dios nunca va a pecar. ¿Sabe por qué no te va a mentir? Porque ¿para qué seguir un Dios que miente si nos va a caer a mentira? ¿Para qué seguir un Dios que peca si nosotros somos limpios porque Él es limpio? Sé santo porque yo soy santo. ¿Quién te fuese purificado? Entonces no puede Dios pecar. Dios no se puede arrepentir, porque ¿para qué tener un Dios que se arrepiente? Fallamos y viene, se arrepiente y nos condena. Dios nunca te condena. Tú podrás condenar a tu hijo, pero Dios nunca te condena. Dios nunca podrá abandonarte,
porque para Él vales más. Déjame decirte algo, lleva todo tu espíritu para que se refleje en tu rostro y podáis canalizar tu alma, tus emociones. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y tampoco puedes hacer algo para que Dios te ame menos, porque es tanto el amor que Dios tiene del hombre, a ti y a mí, que haga lo que haga, Dios siempre te va a amar igual, porque la simiente de Dios es el amor. Por eso que Jesús lo dejó establecido. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué creéis que te dijo eso? Porque la simiente de Él es el amor, y por causa del amor, Dios cubrió todas las multitud de errores que pasó por el hombre y lo salvó de la condenación. 6 cosas que Dios no puede hacer, aunque sea un Dios impotente. No te puede mentir, no puede pecar, no te puede abandonar, no te puede arrepentir, no te puede dejar de amar. Y esta nunca quebranta su pacto. Bendiciones, bendiciones.